Hola, buenas tardes. Estamos aquí nuevamente, tal como prometimos, y vamos a hacer un programa para contestar a vuestras preguntas. Preguntas que están en distintas redes sociales, concretamente son una serie de preguntas que se han hecho a través de Valdemorillo al Día, del Facebook de Valdemorillo al Día. Y vamos a dar paso a contestar a todas aquellas dudas que a raíz de la publicación de nuestro programa pues se ha suscitado. La primera pregunta la hace Luna y habla sobre el tema de los festejos taurinos. Nos hace preguntas concretas sobre los festejos taurinos. Le paso el micrófono a mi compañero. Buenas tardes. Tenemos una pregunta de Luna que tiene inquietud porque pregunta por qué vamos a hacer el sondeo si comentamos que no toleramos el maltrato animal. El sondeo sobre las fiestas taurinas, ¿no? Sobre la aceptación de las fiestas taurinas por la ciudadanía. Digo, la vamos a hacer este sondeo porque queremos saber a ciencia cierta cuál es la aceptación de la fiesta taurina entre la ciudadanía, ¿no? Y para elaborar una política que sea coherente con el pensar ciudadano. Y efectivamente, nuestro partido es un partido animalista que defiende los derechos de los animales y que no tolera la violencia ni el maltrato animal ni la vejación de los animales. Esto ha quedado muy referido durante la campaña nacional. Y en este sentido, nosotros, en nuestro programa, y lo voy a leer directamente del programa, establecemos no financiar ni subvencionar con dinero público ninguna actividad que conlleve maltrato animal. Esto no significa que vayamos a prohibir los toros, la fiesta taurina, pero lo que sí significa es que desde el consistorio, con dinero público, no se van a financiar actividades que dañen a los animales. Hay otra cuestión, y ya la enlazo porque tiene que ver con la ganadería. La plantea Nino, y bueno, nuestra postura con respecto a la ganadería está circunscrita porque la ganadería entendemos que es desarrollo local. Es una de las actividades inherentes a la zona agraria de Valdemorillo y por lo tanto está circunscrita en desarrollo local. Hace alguna mención a determinados problemas que han tenido la adecuación de las vías de los caminos para llegar a las fincas. Y también hace alguna mención a problemas, por lo visto, que hay de hurto y de robo en las fincas o de ganado. En cualquier cuestión de este tipo, sí nos gustaría conocerla, ¿no? Y desde aquí le invitamos a que se ponga en contacto con nosotros y que nos pueda describir con más exactitud cuáles son los problemas reales. En cuanto al desarrollo ganadero, nosotros en nuestro programa de desarrollo local establecemos la generación de mecanismos para que se puedan comercializar convenientemente los productos que se generan en la localidad e incluso en la comarca, ¿no? Productos de generación de la zona, como puede ser el ganadero, ¿no? Y también la generación de un mercado de abastos para que se pueda comercializar y la ayuda a la comercialización y a la generación de este tipo de productos. Le voy a pasar el micrófono a mi compañera, que va a hablar de otra cuestión, porque también hay aquí algunas otras preguntas sobre otros temas. Hay una pregunta que hace, son varias puntualizaciones que hace Elena y al parecer también la hace Luna. Bien, se refieren a sanidad. Estas preguntas. Bueno, dice que, bueno, en una de ellas dice que, bueno, que parece que conocemos bastante bien el tema de sanidad. Yo le diría que sí, que lo conocemos bastante bien. Y le diría a Elena que revisara el Real Decreto 52/2010 de 29 de julio, donde se establecen las estructuras básicas sanitarias de atención primaria del Área Única de Salud de Comunidad de Madrid. Lo tiene en la página, en la web de Madrid.org. Lo puede consultar perfectamente y en la página 11, concretamente, Valdemorillo está reconocida como zona básica de salud y en solitario.
Eso quiere decir que Valdemorillo no depende de ninguna otra zona básica de salud. Por lo tanto, tenemos derecho a una asistencia sanitaria continuada. Es decir, eso implica un centro de urgencias. Esto, obviamente, como nosotros ponemos en el programa, tenemos que reclamarlo porque en derecho nos corresponde. Por otra parte, también se habla, hace una reseña con respecto al tema de la ambulancia municipal. Vamos a ver, Valdemorillo no tiene servicios alternativos, como no tenemos un servicio de urgencia, no tenemos tampoco una unidad de Cruz Roja, no tenemos nada que sea alternativo. Nosotros los valdemorillenses nos enfrentamos continuamente a un riesgo sanitario, es decir, tenemos una dispersión poblacional muy importante y eso dificulta el acceso a la asistencia sanitaria, porque además se agrava con el hecho de que nuestro centro de salud cierra a determinadas horas y a partir de esas determinadas horas pues tenemos que ir a hospitales como el Hospital de Hierro o el del Escorial. Con lo cual, hay una solución que la tiene la mayor parte de muchos pueblos que tienen esta misma problemática, además de todos los colores políticos y de todos los tamaños. Pueblos, por ejemplo, como Campo Real, El Álamo, Batres, Daganzo, Paracuello de Jarama, Freno del Torote, Ribatejada, Villanueva de la Cañada, Brunete. Todos esos pueblos, Colmenar Viejo, Manzanares, Las Rozas, Pozuelo, Majadahonda, todos estos pueblos tienen una ambulancia municipal. O la crearon en su momento una ambulancia municipal para dar cobertura sanitaria a lo que en ese momento ellos estaban viviendo. Esto puede ser perfectamente para Valdemorillo. Nosotros lo estuvimos trabajando los últimos meses de cuando estuvimos en el equipo de gobierno y es absolutamente posible, porque si es posible para otros pueblos, ¿por qué no lo va a ser para nosotros? Mientras nos otorgan la zonificación de ese centro de urgencias reconocido y en derecho que nos corresponde, pues creamos una ambulancia municipal. ¿Para qué? Pues para dar precisamente esa cobertura sanitaria a toda esa población dispersa que tenemos con las 16 urbanizaciones. Para eso y para, obviamente, dar respuesta a una plataforma de 2.500 firmas que un vecino de Valdemorillo, indignado obviamente por esta situación, planteó en su momento. Y como es posible, porque ha sido posible en otros municipios, también será posible en el nuestro. Y nosotros lo proponemos y así lo haremos. Otra de las preguntas sanitarias es el tema de la pediatría. Bueno, pues tendremos que reclamar a Comunidad de Madrid que tengamos pediatras los 5 días a la semana. Nosotros lo tenemos ahí en nuestro programa y lo vamos a luchar. ¿Por qué? Porque nuestros niños no se pueden poner enfermos un día sí y otro no. Entonces, lo vamos a... Y todo esto viene, obviamente, por las políticas de precarización que ha estado manteniendo Comunidad de Madrid durante tantos años, que obviamente al final pues se ven tan repercutidas en nuestra vida diaria que incluso llegan a decirnos cuándo se tienen que poner los chavales, los niños se tienen que poner enfermos. Y la verdad, esto no es ni admisible ni asumible. Paso el micrófono a mi compañero para la siguiente pregunta. A ver. ¿Qué significa integrar en las políticas municipales el colectivo LGTB? Pues mira, en las políticas municipales significa integrar el colectivo LGTB. Vamos a ver, nosotros hemos hecho un programa en el que vamos a hacer un consejo de juventud, vamos a hacer un consejo de cultura, vamos a hacer para que la gente pueda participar en la vida municipal, ¿no? Entonces, integrar significa que no haya ninguna restricción y que las personas de este colectivo LGTB puedan participar sin cortapisas y que se les reconozca su derecho a la orientación sexual que ellos tienen y que han elegido. Y, por lo tanto, para que esto sea así, necesitamos integrarlos, como he mencionado. ¿Y cómo se integra? Se integra mediante la educación. O sea, hay que darle carta de naturaleza, porque, en definitiva,
Las personas somos personas independientemente de nuestra orientación sexual y sufrimos y nos alegramos por lo mismo y tenemos las mismas necesidades. Esto tiene que ser un concepto y un entendimiento generalizado y de manera natural. Entonces no se puede pretender. ¿Y cómo se hace? Bueno, pues mira, se hace formando a los chicos y sobre todo también, por ejemplo, haciendo actuaciones de acuerdo con el AMPA, dando charlas, visibilizando a las personas LGTB, celebrando las fiestas que reivindican su condición sexual y su libertad de elegirla o de tenerla más bien, y significa visibilizando con respeto y además haciendo que las personas que son heterosexuales y que no forman parte de este colectivo participen con ellas en la celebración de estos festejos, porque como he dicho antes, ¿no? Para nosotros no existe una distinción de las personas en relación a su orientación sexual. Las personas somos personas y punto, y nada más, y tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones. Y a partir de ahí, cualquier sinónimo de discriminación pues tiene que ser erradicada. Y entonces lo que vemos oportuno es que, como ya he dicho, hay que hacerlo de manera natural. Hay que seguir haciendo festejos, haciéndoles participar en eventos deportivos, educando a la población, sobre todo a la población joven, aunque no tan joven, porque visto lo que hay, en fin. Pero yo creo que hay que naturalizarlo. Otra de las preguntas tiene que ver con la vivienda. La hace Miguel y la hace Elena. Nosotros en nuestro programa tenemos incluido el tema de la vivienda como un derecho básico, porque así está reconocido en el artículo 47 de la Constitución, en el que se establece que el derecho de todos los españoles a una vivienda digna y la obligación de los poderes públicos de promover las condiciones adecuadas para ello. ¿Por qué es tan importante? Pues por todas las circunstancias que llevamos viviendo hasta la fecha, desde la burbuja del alquiler unida a la burbuja anterior de hipotecaria, nos ha llevado a España a tener que invertir más de 1/3 de nuestra nómina en lo que es el pago de una vivienda, pues hipoteca o alquiler. Luego tenemos el 80% de los menores de 30 años aún viven con sus padres, con lo cual, obviamente, esto es un problema. No lo tienen fácil acceder a este derecho reconocido. Al mismo tiempo, en España, el Instituto Nacional de Estadística señala que España es uno de los países con mayor stock de viviendas vacías de Europa. Tiene 3,4 millones de viviendas vacías. Esto no tiene sentido. Por un lado decimos que tenemos un derecho reconocido, por otro lado no podemos acceder a la vivienda y por otro lado tenemos 3,4 millones de viviendas vacías. Obviamente nosotros desde nuestro programa, ¿qué es lo que ofrecemos? Pues un nuevo modelo habitacional. ¿Por qué hablamos de una oficina municipal de vivienda? Pues vamos a ver, por dos motivos. En primer lugar, esa oficina municipal de vivienda tendría como objetivo ofrecer un servicio jurídico del ayuntamiento hacia las familias que están en una situación de peligro de ser desahuciadas. En segundo lugar, nosotros desde el ayuntamiento podremos facilitar a nivel fiscal una reducción al mínimo legal del IBI para las personas que están afectadas y que estén en riesgo de perder esa vivienda. La Oficina Municipal de Vivienda también lo que hará será una gestión de alquileres sociales, para lo que se realizará un inventario de viviendas vacías, propiedad de entidades financieras, de grandes constructoras, porque hay que conocer el parque de vivienda. O sea, en tercer lugar, otra de las medidas que podríamos hacer o que estaría dentro de la oficina municipal o las políticas municipales de vivienda sería revisar los protocolos de servicios sociales en caso de desahucios. Y se ofrecerían dos medidas que a nivel municipal tendrían un peso importante. Por un lado, la mediación con las entidades financieras
para la paralización de los procesos y la condonación de las deudas, y por otro lado una colaboración a la hora de pedir al juez la suspensión del desahucio. Hablábamos de viviendas sociales. Bien, también había una inquietud en ese sentido. Las viviendas sociales en Valdemorillo de momento no hay, obviamente. ¿Cómo se surten de viviendas sociales? Preguntaba, me parece que Miguel. Pues muy sencillo, a través del Plan General de Ordenación Urbanística. Queremos impulsar un plan general de ordenación urbanística que esté en armonía con las necesidades habitacionales que nuestros vecinos y vecinas tienen. Y esto parte por establecer en dicho plan viviendas sociales suficientes que garanticen el derecho que todos y todas tenemos reconocido en el artículo 47. En Valdemorillo, si hay viviendas vacías, propiedad de los bancos, claro que hay viviendas vacías, propiedad de los bancos. Yo le diría a Elena que profundizara sobre el asunto y se pusiera en contacto con la PAG. En Valdemorillo tenemos varios vecinos que tienen un profundísimo conocimiento sobre este tema. Y es una suerte. Si Elena quiere profundizar sobre ese tema, se ponga en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico podemos28210@gmail.com y le daremos más información sobre este asunto. Además, la Oficina Municipal de Vivienda no solo ofrece servicio para temas de desahucios, o sea, no nos centramos solo y exclusivamente para el tema de los desahucios. En nuestra página 10, concretamente, que está en desarrollo local, concretamente, esta Oficina Municipal de Vivienda también dará información sobre la tramitación, sobre depósito, devolución de fianza, arrendamiento, compraventa de vivienda libre. O sea, sería una oficina municipal que abarcara todo lo que tuviese que ver con el tema de la tanto desahucios como procedimientos normales. Bien. Sí. Quedaba una cuestión, ¿no? Quedaba una pregunta. Ah, sí, aquí está. Es cultura, trata sobre la cultura. Bueno, tenemos a Beatriz que pregunta que si no hay un apartado a la cultura. Bueno, pues sí, tenemos un apartado a la cultura y además es un apartado bastante extenso. Entonces, bueno, voy a hacer un resumen de lo que es el programa de cultura, o sobre cultura, y entonces voy a hacer un pequeño resumen. El otro día estuvimos hablando en el directo que hicimos, un poco de manera somera sobre lo que era todo el programa de Podemos, ECUO, para estas municipales, pero bueno, voy a volver a repetir un poco lo que dije el otro día. Y además, bueno, vamos a ver, nosotros hemos ideado un programa de cultura porque entendemos que la cultura es una de las piedras angulares del desarrollo de Valdemorillo, o de lo que nosotros entendemos que tiene que ser Valdemorillo dentro de 5, 10 años, 15 años, o sea, de Valdemorillo del futuro. Nosotros, la cultura además, bueno, esto lo sabe mucha gente, la cultura es una forma de posicionarse en el mundo, de entender mejor el mundo y de apreciar mejor la vida y de poder disfrutar más el tiempo que estamos aquí, ¿no? Porque nos hace crecer espiritualmente y nos hace ponernos en el lugar de los demás. Por ejemplo, con respecto al tema LGTB del que hemos estado hablando, pues nos hace entender más a las personas que tienen una condición social o sexual diferente, o a los propios inmigrantes, otras culturas, o otros acervos culturales, ¿no? Nos hace posicionarnos en su lugar y, por lo tanto, entendemos que es una cuestión también de reconocimiento de lo ajeno, ¿no? Y entonces, en este sentido, la cultura resulta importante. Y hemos planteado la creación, por ejemplo, esto figura en el programa, de un Consejo Local de Cultura, porque necesitamos generar una sinergia entre el ayuntamiento y la ciudadanía implicada o que le interesa la cultura. Necesitamos saber qué es lo que a la ciudadanía le interesa culturalmente, que participen a nivel cultural para promover las iniciativas culturales desde el consistorio. Hemos pensado en promover iniciativas culturales como pueden ser, bueno, en el Consejo de Cultura, evidentemente, entran también una equivalencia de género, ¿no? Una igualdad de género. O sea, esto lo tenemos así reflejado, porque es una de nuestras alma mater dentro de nuestro pensamiento político. Pero bueno, hemos pensado en hacer espacios de exposiciones
para que los artistas puedan exponer de forma gratuita. Hemos pensado en hacer certámenes de artes plásticas, música, danza y teatro con dotaciones económicas interesantes o que sean interesantes y que sean relevantes para poder atraer una calidad cultural al municipio. Bueno, pues a lo mejor hay que habilitar alguna sala para que los artistas X horas a la semana puedan ir allí a trabajar y puedan participar, intercambiar entre ellos, interactuar. Esto también y luego nos parece muy importante sacar la cultura a la calle, que no se quede reducida solamente a espacios cerrados de los que disponga el ayuntamiento, ¿no? Cuando haga buen tiempo, cuando empiece la temporada primaveral o estival, sacar cultura a la calle significa hacer ferias de arte en la calle, promover mercadillos de venta de arte en la calle, promover actuaciones de cantautores o de duetos en la calle. Nos parece muy interesante, por ejemplo, lo que se ha venido haciendo hasta la fecha con el certamen de teatro, pero sería hacer extensible el certamen de teatro a todo lo demás, ¿no? Un certamen de teatro importante, que en Valdemorillo tiene una cierta relevancia, pues a darle esa relevancia a otras muchas disciplinas artísticas. ¿Con qué finalidad se hace todo esto? Aparte de ganar condiciones vitales para poder desarrollarse personalmente con mayor profundidad, pues de situar Valdemorillo en el mapa, porque esto también es importante, ¿no? De situar a Valdemorillo como un pueblo culturalmente activo y que sea un faro cultural dentro de la Sierra Noroeste, que tenga una referencia cualquiera de la comarca que diga Valdemorillo, ¿referenciado a qué? A su cultura, a la cultura. Y esto nos parece primordial, ¿no? Que se conozca a Valdemorillo porque es una zona culturalmente muy activa. Y, o sea que sí, tenemos bastantes cosas referidas a la... Además es curioso, mira, cuando hablas con gente en el pueblo sobre la cultura, todo el mundo, o muchos me han comentado este tema, que la cultura es deficitaria, que no se hacen cosas, que no... Y entonces la gente tiene ideas y te las propone, y tiene buenas ideas. O sea que la gente está interesada en que haya una vida cultural pues rica. Y entonces yo creo que esto hay que proporcionárselo a la ciudadanía. También tenemos un problema con la cultura, es la difusión. O sea, no me refiero a la difusión cultural, sino me refiero a la difusión de los eventos. Porque otro de los problemas de los que adolece el pueblo es que de los eventos culturales que hay se entera poca gente. Y sobre todo se entera poca gente en el ámbito de las urbanizaciones. Entonces, esto tiene que ir acompasado también, además de las acciones que hagamos a nivel cultural y el enriquecimiento cultural de la localidad, con los distintos eventos y las distintas actuaciones que hagamos desde el consistorio, necesitamos comunicarlas convenientemente, ¿no? Porque una gran parte de nuestra población vive en urbanizaciones, pero por desgracia muchas veces no se entera de lo que está ocurriendo en Valdemorillo. Entonces, esto tenemos que ser capaces también, hemos pensado también en medios para que esta información llegue a las urbanizaciones y la gente de las urbanizaciones, los vecinos, puedan participar en la vida cultural del pueblo. O sea, que es una sinergia la que se tiene que producir. Y yo creo que ya he contestado a la pregunta. Cualquier cosa, lo que, como dice Silvia, os podéis dirigir a nuestro correo podemos28210@gmail.com. Pues hasta aquí, esperamos tener más, nos encantaría que tuvieseis más preguntas, porque eso significa que nuestro programa obviamente llega y que no va a ser papel, está claro, y bueno, estamos aquí para lo que queráis y para contestar a todas aquellas dudas que vayan suscitándose a lo largo de estas semanas y más allá. Gracias.